Pero también dijimos en algún momento, hablando propiamente de la Santa Cena, que aquellos que no toman dignamente, yo sé que usted la va a tomar dignamente en esta mañana, ¿verdad? Pero esta es una enseñanza que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Porque aquellos que no toman la cena, que no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que unos están enfermos, otros duermen, ¿verdad? Y otros, pues ya no están, lamentablemente, ¿verdad? Pero entonces entendemos que así como hay bendiciones, atrio, lugar santo y lugar santísimo, también, hermano, alguien que no toma dignamente la cena puede hacerse acreedor de estas no bendiciones. No me gusta usar la otra palabra, ¿verdad? Pero estas no bendiciones, ¿verdad? Y una de ellas, hermano, son enfermedades, ¿verdad? Y yo le quiero decir, mire, alguien puede tener alguna enfermedad en el cuerpo, porque es lo más normal, ¿verdad? Que alguien se enferme en el cuerpo, pero entendemos también que hay enfermedades en el alma y hay enfermedades en el espíritu. Ya tocamos un tema aquí, ¿verdad? Las enfermedades del alma, lo subimos a las redes, las enfermedades del alma. Pero entonces quiero empezar, yo le puse el tema, las enfermedades del espíritu. Eso no muchito se habla, hombre, ¿sí? Porque necesitamos nosotros saber, hermano, por eso es que muy lindo entender cuando nosotros eh, logramos comprender, captar la verdad que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hermano, nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu. No somos un cuerpo que tiene un espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo. Por lo tanto, hermano, lo que le tenemos que dar más importancia es a nuestro espíritu. Ah, hermano, cuando nosotros tenemos hambre, obviamente y rapidito nos vamos a algún lugar a alimentarnos, ¿verdad? Por eso le llaman restaurantes a los lugares esos, ¿no? Cuando investiga la palabra restaurante, dice que viene de restaurar. Viene de ahí viene, es una palabra, leyendo en un momento, el origen es origen francés, ¿verdad? Bueno, no es francés aquel pan, vea usted, sino de la nación francesa, de ahí viene esa palabra restaurante, o sea, no es una palabra inglesa. Y lo que significa es restaurar. ¿Restaurar qué? Restaurar las fuerzas. Entonces nosotros vamos a un lugar para restaurar las fuerzas, ¿sí? De nuestro cuerpo. Pero ¿qué cuando tenemos necesidad de restaurar fuerzas del alma? ¿Qué cuando tenemos necesidad de restaurar fuerzas del espíritu? ¿A qué restaurante vamos? Es al restaurante del Señor, ¿verdad? Sí, así venimos hoy, ¿verdad? Entonces, entender que nuestro espíritu necesita el alimento espiritual, hermano, eso es glorioso. Por eso, hermano, mucha gente cristiana débil. Por eso lo mismo, ahorita vamos a leer el versículo. Pero mucha gente debilitada espiritualmente no puede tener una batalla, diríamos, un estorbo en la casa, ¿verdad usted? Y ahí están llamando al anciano, al diácono, al pastor, ¿verdad usted? Hermano, nosotros debiéramos de tomar autoridad, ¿verdad? Y poder reprender. ¿Por qué? Porque estamos alimentados de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está fuerte, podemos hacerle, hermano, frente a cualquier adversidad que venga, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, por supuesto. Entonces, veamos aquí en 1 Corintios 11:28, dice, por tanto, examínense cada uno. Mire, esta es una mañana de examinarse. Yo sé que usted cuando venía y usted que sabía que hoy es Santa Cena, ya se venía examinando. Pero nosotros, hermano, tenemos cada día, esa es una buena costumbre, ¿verdad? Cada día tenemos que examinar nuestro corazón. Y el apóstol Pablo decía, yo cada día muero. Quiere decir entonces hay cosas, hermano, en nuestro corazón que tenemos que dejarlo ahí, ¿verdad? Y decir, no, esto no me sirve para nada. Amar las cosas que Dios ama y aborrecer las cosas que Dios aborrece. Así definido, ¿verdad? Entonces, una costumbre, buena costumbre espiritual es examinarse. La vez pasada estábamos platicando también del misterio del arrebatamiento, el misterio no todos dormiremos, y hablábamos, hermano, en ese tema, de que para poder ser arrebatados tenemos que ser vivientes. No que estemos vivos, sino que seamos vivientes. Entonces, decíamos que el viviente es aquel que se examina por dentro. Entonces, nosotros, hermano, primero Dios, que estemos vivos cuando el Señor venga, pero estemos vivientes también, no solamente vivos. Entonces, el que es viviente se examina a sí mismo y tiene ojos por dentro. Y antes de señalar, ¿verdad? Ya así como el dedito, ¿verdad?
Antes de señalar a alguien, primero se señala para adentro. Como dijo alguien, ¿verdad? Cuando un dedo apunta para allá, dice ahí, tres apuntando para acá. Entonces, tenemos antes que revisar nuestro corazón. Esta es una mañana entonces de examinarse. Si estamos caminando bien delante del Señor y si somos sinceros, hermano, siempre ahí hay cositas, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, perdóname. Entonces, dice, y entonces coma del pan y beba de la copa cuando se examina, ¿sí? Eh, mira, hay tantas cosas que explicar aquí y son lindas, porque cuando alguien, hermano, no toma la cena, siendo cristiano, hermano, es una situación que hay que preocuparse. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien, si un hijo de Dios tiene acusación, bueno, el que acusa es el enemigo, ¿verdad? El Señor nos redarguye por su espíritu y dice, bueno, no voy a tomar la cena porque tengo algo ahí. Bueno, póngase a cuentas con el Señor. Pongámonos, diría el otro, ¿verdad? Pongámonos de a cuentas. Y digamos, Señor, mira, tengo esto contra el hermano o el hermano contra mí. Yo después voy a tomar la cena y después me voy a poner a cuentas. Así, hacemos un compromiso con el Señor, ¿verdad? Pero no dejemos de tomar la cena, porque esta es una gran bendición que nos trae. Entonces, después hay que hacerlo, después de examinarse, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo comido de juicio. Y por esta razón hay muchos entonces débiles, enfermos, yo le subrayé la palabrita enfermo, entre vosotros y muchos duermen. Entonces, insisto, si alguien que toma indignamente la cena se puede enfermar, ¿qué pasa si alguien la toma dignamente? Se puede sanar. Entonces, en esta mañana, si hay alguien que tiene alguna dolencia, sea espiritual, almática o en el cuerpo, el Señor lo puede sanar, que es por la fe, y lo sabemos. Entonces, pero esta otra situación de la enfermedad. Entonces, la enfermedad puede suceder en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces dirá alguien, pues yo pensé que solamente en el cuerpo y tal vez en el alma, ¿verdad? Pero en el espíritu, a ver, explíqueme cómo está eso del espíritu, ¿verdad? Porque, hermano, lamentablemente allá en el mundo, la gente, insisto, no sabe que tiene un espíritu. A duras penas sabe que tiene un alma, un pensamiento, un sentimiento, pero no sabe que tiene un espíritu. Y nosotros, como hijos de Dios, lo primordial que le debemos de dar trato es al espíritu. Entonces, mire lo que dice que es una enfermedad, porque me llamó la atención a mí saber, si yo voy a hablar de una enfermedad del espíritu del alma, yo tengo que saber qué es una enfermedad. Y mire lo que dicen los que conocen esto. El lenguaje cotidiano, la enfermedad es entendida como una idea opuesta a la noción de salud. Fíjate, qué remazos, qué profundidad dirá alguien, ¿verdad? Es opuesta a la noción de salud. Es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un... Ah, ahí va, ahí vamos. Ya sea a escala molecular, o sea, corporal, ¿verdad? Mental, emocional o espiritual. Es una definición de enfermedad. O sea, alguien, hermano, que tiene un problema serio de espiritual, ¿sí? ¿Qué pasó? Hermano, es alguien que está enfermo, ¿sí? Incluso, hermano, hay profesionales en psicología, que incluso mencionan que cuando hay alguien que está con demasiados temas emocionales en su alma y todo, le dicen que su enfermedad es espiritual. Hasta ellos, imagínense. Entonces, el Señor nos da la sabiduría aquí en su palabra para conocer esto y para poder contrarrestarlo. Y sigue aquí el concepto. Ante la dificultad para definir en concreto qué es una enfermedad, dice, dado que cada individuo lo hace de acuerdo a sus propias vivencias, hay varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto como sinónimo. Patología, que es la parte del cuerpo, dolencia. No sé si ustedes han escuchado en algún momento, hay alguien que dice, me duele el alma. ¿Han oído ustedes? Las abuelitas decían así, ¿verdad? Que le duele hasta el alma. ¿Por qué? Porque, hermano, esa enfermedad puede ser, hermano, que le duela el alma, pero después puede ser algo que se haga raíces incluso hasta su espíritu. Y eso es lo delicado. Dice anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio
alteración, entre otros. Pero bueno, entremos en materia. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos, ¿verdad? Pero interesante que no dice, yo no sé por qué no pusieron alma. Pero el Señor sí sabe, ¿verdad? Porque carne, ¿qué significa carne? No es la piel que nosotros vemos normalmente. Este es un cuerpo terrenal. Dentro de ese cuerpo terrenal está nuestra alma. Entonces, la definición de carne, según lo que nuestro apóstol nos ha enseñado, la definición es carne más, perdón, músculo más alma. La definición de carne es músculo, que es esto, más alma. Esa es la definición de carne. Entonces, todo aquello que me lleva, hermano, como decía el apóstol Pablo, cautivo al pecado, eso se llama carne. Entonces, ahí es donde está el alma. Pero también dice que es contaminación de espíritu, o sea que hay contaminaciones del espíritu. Esas contaminaciones del espíritu, entonces, podemos llamar, según el concepto que leímos anteriormente, podemos decir que es una enfermedad, porque es un desequilibrio. ¿Se recuerda? Por eso le puse el concepto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero entonces, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando venga el Señor, que creemos que va a ser pronto, cuando venga el Señor, lo que va a revisar, a ver, a juzgar, es si estamos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces dirá, hermano, me la puso muy difícil, ¿verdad? Eso está ya muy alto. Pero mire, hermano, lo que el Señor nota en nosotros es la intención de nuestro corazón. Si en nuestro corazón estamos anhelando agradarle, si nuestro corazón está, mire, más o menos como aquellos que iban camino a Emaús, dice la Biblia. ¿Cómo iban esos caminos a Emaús? Desanimados, tristes, hermano. Si pudiera, mire, me voy a adelantar un poquito, pero ahí tengo un texto donde habla que la tristeza puede llegar a ser una enfermedad del espíritu. O sea que si lo ponemos de esa manera, probablemente ellos, discípulos del Señor, estaban enfermos espiritualmente. Le quiero decir, y se me olvidó decirle, pero le quiero decir que no solamente porque alguien toma indignamente la cena se enferma espiritualmente. Esa es una de las causas. Hay muchas causas, demasiadas causas por las cuales alguien tiene, por ejemplo, tristeza en el espíritu. Pero no me voy a adelantar. Estoy hablando de los que iban camino a Maús. Ellos entonces tenían entonces tristeza en su espíritu. De alguna manera estaban enfermos. Había un desequilibrio. Pero hermano, lo lindo que yo veo es que el Señor se les aparece. Entonces, que se nos aparezca el Señor no quiere decir que necesariamente tenemos que estar al 100%. Ay, hermano, entonces, ¿cómo queda ese versículo? Bueno, queda de la siguiente manera. Cuando el Señor ve nuestra intención, Él lo que ve es el corazón. Estamos tratando de ser mejores cada día, de morir a nosotros, de renunciar a todo pecado. Eso es lo que Él ve. Y entonces entendemos que en el tiempo final, y eso lo dice una de las cartas del apóstol Pedro, viene una lluvia de gracia, un movimiento de gracia sobre nosotros. ¿Y sabe qué hace la gracia? La gracia, hermano, es el poder, hermano, para vencer el pecado. Eso lo dice la Biblia. Entonces, lo que va a suceder es que en ese momentito, cuando viene el Señor, nos da el 100%. Nosotros, por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. A menos, yo lo quiero hacer así bien claro también, ¿verdad? A menos que haya alguien que el Señor le haya dicho, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que dijo, ya corrí la carrera, ya guardé la fe, ya peleé la... Ay, qué topado, así decimos nosotros, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Ya, en la tierra terminó su carrera. Pero mientras no nos diga el Señor directamente, mira, yo te estoy apartando para que seas como mi apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras eso no suceda, hermano, vamos a tener que, si no viene el Señor pronto, pues vamos a tener que ir por la vía del cementerio, ¿verdad usted? Pero entonces, hermano, importante que seamos irreprensibles, pero esa irreprensibilidad, a veces dice, nos la va a dar el Señor cuando venga. No
no nos afanemos. Claro, preocupémonos, examinémonos, caminemos en pos de la perfección, en pos de la madurez. Y en ese caminar, el Señor se nos aparece. Así como se les apareció a los demás. Se les apareció. Entonces, sigamos. Número 1. Feo eso, José. Adulterio y fornicación. Lo que contamina el espíritu, una de las cosas. Yo lo puse ahí, combinado, ahí va a ver usted por qué. Pero, hermano, el adulterio también está muy ligado a la idolatría. Por eso dice la Biblia, huir de la idolatría. ¿De qué otra cosa hay que huir? Del área sexual, ¿no? De las pasiones juveniles. Entonces, hay cosas, hermano, cuando es un tema de índole sexual, hermano, mire, hay que huir. No hay manera de hacerle frente. No hay manera. El ejemplo, hermano, que pues vemos en la Biblia de alguien que huyó es José, ¿verdad? Aunque dicen algunos que ya le tenía quitada el manto a José, ¿verdad? Porque lo agarró de la ropa y él salió corriendo. La Potifarra, esta bandida, ¿verdad? Como que le gustaban los jovencitos. Tremendo eso, ¿verdad, hermano? Que así como hay hombres que le gustan las jovencitas, ¿verdad? Pues esta mujer como que le gustaban los jovencitos, porque parece ser que José más o menos tenía, qué sé yo, 17, era un adolescente en ese tiempo. Y entonces sale corriendo José. Él huyó, hay que huir, no hay manera de hacerle frente a eso. Entonces, una cosa que contamina el espíritu. Ahora, ojo con esto, ¿verdad? Si se contamina, hay limpieza. Porque alguien dirá, ay, hermano, entonces en algún momento, si alguien se contaminó ese espíritu, el Señor es poderoso para limpiar. Porque por eso mismo estamos hablando de estos temas, para que nos limpiemos. El Señor quiere que nos limpiemos, aún de contaminación de espíritu. Entonces, el adulterio y la fornicación es algo que contamina el espíritu. ¿Por qué razón? Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, tiene mucho que ver en la unión de cuerpo con el espíritu. Porque, hermano, dice Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Es un espíritu con él. Ya veo que está hablando de la misma unión. O sea, esto va seguido, hermano. Primero con 16:16 y 6:17. Está hablando primero con la unión con una ramera y después dice la unión con el Señor. ¿Sí? Es una unión espiritual. Entonces se entiende que aquel que se une en un adulterio, en una fornicación, también se une espiritualmente. Hay una contaminación ahí tremenda. Pero luego dice a Ezequiel 16:28, además te prostituyes. Eso le dice a Israel, hermano, Israel nacional. Ahora, aquí es donde yo voy aterrizando entonces, porque no estamos hablando solamente de un adulterio o fornicación literal. Ya vimos que eso es aborrecible y eso contamina el espíritu. Pero aquí el Señor le está hablando directamente a Israel nacional. Mire cómo le dice, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Te prostituiste, dice a los asirios, porque no te habías saciado, te prostituiste a ellos y ni aún así te saciaste. Entonces, no está hablando, hermano, de un adulterio literal ahí. Está hablando de un adulterio, ¿qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque estaba adorando a otros dioses. Entonces, el adorar otros dioses, que no es el Dios verdadero, es una prostitución. Ahí lo dice, ¿sí? Es un adulterio espiritual. Por eso tenemos que tener, bueno, nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha alcanzado y aquí estamos, ¿verdad? Alabando su nombre. Pero hay gente, hermano, que, mire, lamentablemente hay casos de gente que sube a la red, ¿va usted? No sé por qué suben tanta cosa. Y ahí están convenciendo entre un católico y un evangélico. Se ponen ahí a discutir. Y entonces dice el evangélico, sí, yo me regresé a esta religión, ¿verdad? Ya dije religiones, no hubiera dicho que nosotros no somos religiosos, ¿verdad? Gracias a Dios. Somos cristianos. Pero entonces, hermano, hay gente que se regresa a una idolatría. Y entonces, hermano, lo delicado
de poder estar en una idolatría espiritual. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Mire, es que eso es lo que me llama la atención. No es el pueblo babilónico, aquí está hablando de Babilonia, sino que está hablando del pueblo que ya son cristianos, hermano. Usted sabía, hermano, que hay hijos de Dios en muchos movimientos. Mire lo que le, ahí sí que mire lo que le voy a decir a usted. Oiga lo que le voy a decir. Es que a veces se mira también lo que se dice. Pero entonces, hay lugares, incluso, hermano, hay gente que puede caer en legalismos y decir, usted pertenece a esa, ay, Dios, usted no es hijo de Dios. No sabemos. Nos vamos a llevar sorpresas. Que está en un lugar inadecuado, eso es otra cosa. Por eso, hermano, hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que evangelizar, hay que, hermano, hablarle a la gente que el Señor nos ponga donde estemos, porque no sabemos si vamos a rescatar un alma. Pero hay gente, hermano, yo no sé si usted conoce, yo conozco, aún dentro de la familia. No los damos aquí, ¿verdad? Sino toda la familia que uno tiene. Yo conozco casos, hermano, de gente que están, como dijo el apóstol, son bien sinceros, pero están sinceramente equivocados, porque están en un movimiento que no es el correcto. Pero si usted platica con ellos, hermano, de veras, mire, aman al Señor, hombre. Lo aman profundamente. No todos, lamentablemente, ¿verdad? Usted, estoy hablando de casos específicos, pero el Señor tiene hijos en todos lados. Lo que pasa es de que hay que aplicar este versículo. Sal de ella, pueblo mío, le dice. O sea que hay gente entonces en otros lugares, hermano, que son hijos de Dios, pero tienen que venir al redil, tienen que venir a este mover espiritual que el Señor está dando. Pero entonces, la gente, hermano, que se hace uno con Babilonia, cae en una idolatría, cae en un adulterio espiritual. Entonces, mire lo que yo quiero ir leyendo aquí, porque mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, y diciendo, hay la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Usted sabe, hermano, hay diferentes tipos de Babilonia. Está la Babilonia religiosa, la espiritual, esta es la espiritual, la económica. Creo que hay 7 tipos de Babilonia, ¿verdad? Pero entonces dice que cae en una hora. La Babilonia cae en una hora. Y ese tiempo viene. Pero dice entonces, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque nadie compra sus mercaderías. Entonces, hermano, lo que entendemos aquí es que en Babilonia hay comercio. En Babilonia se mueve la moneda, ¿verdad? El dinerito. Y entonces, hermano, vamos a ir aterrizando. Hay gente, hermano, dentro de las congregaciones y lamentablemente ministros de parte de no sé quién que se contaminan por el comercio, por mercadear dentro de un movimiento babilónico. Es que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hay congregaciones enteras dentro del cuerpo, creo que me estoy refiriendo a todas las congregaciones, ¿verdad? Pero dentro de todas esas congregaciones hay quienes, hermanos, se han contaminado con Babilonia. Y entonces mercadean, hacen mercadería. Y eso dice un texto. En los tiempos finales dice, harán mercadería de vosotros. Y hermano, que el Señor reprenda al diablo, ¿va? Porque el dinero, pues será un medio para hacer cosas, pero no es un fin. Y lamentablemente hoy por hoy hay ministros o pseudo ministros, hermano, que lo que quieren es, y ven la manera como sacar el dinero a la gente, hermano. Dice que yo estaba viendo me pasaron ahí un video de una congregación, por no decir nombres, en Guatemala, en un lugar, ¿verdad? Y había un personaje ahí que le dieron el micrófono, cierta iglesia, y dijo que era profeta, ¿verdad? Pero ya el video lo ponen ya cuando la gente estaba aquí al frente, mire, todos parados. Y empieza a decir, bueno, entonces el número 8 tiene mucha relación con el número 20, no sé dónde se lo sacó, pero bueno.
El número 8 tiene mucha relación con el número 20, así es que yo voy a profetizar hoy, digo, y quiero aquí eh, 20 personas que vengan al frente, que den 8,000 quetzales. Y hermano, de veras, a mí me dolió el corazón cuando vi una hermanita, ¿verdad? Porque pues en la inocencia, de corte, ¿verdad? Usted sabe que en Guatemala se usa corte, ¿verdad? En algunos pueblos indígenas. Y fue la primera que levantó la mano, dijo, yo quiero un sobre, yo quiero un sobre, ¿verdad? Que tenía, traigo sobres contados, dijo, el pseudo profeta, traigo sobres contados, solo quiero 20, dijo él, ¿verdad? Y alguien ahí hizo un, de los comentarios a veces venenosos que pone la gente, ¿verdad? Hizo ahí rápido la multiplicación, ¿cuánto es 8 por 20? Pues, y ya dijo, ¿qué se comprará con esos 160? ¿Verdad? Pero hermano, da, ay no, no sé, si no fuera, ¿qué dice? Trágico fuera cómico, cómico fuera trágico. Hermano, de veras, eso es por decirle algo, por no hay tanta cosa que se ve de pseudos ministros, hermano, que lo que quieren es sacarle el dinero a la gente. De una u otra manera, lo que quieren al final es el dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de que esos pseudo ministros, hermano, son mercaderes. ¿Y quién es mercader? Babilonia. Y esa Babilonia entonces, hermano, se están adulterando. Es un adulterio espiritual. Pero mire qué más tiene Babilonia. Canela, especies. Ay, hermano, yo no vamos a usar canela en la. No, no, no me refiero a eso. ¿Verdad? Esas son cosas que se comercian normalmente. Pero lo que me llamó la atención es que abajo dice que comercia con esclavos y vidas humanas. Y dije, hermano Sergio, Moctezuma como que me sabía el mensaje, dije, que habló del el rey que venía, ¿va? Pero entonces, hermano, eh, es cierto, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, ¿no? Mira, yo te puedo enriquecer, hombre. Tranquilo, si lo que andas buscando es ficha. Hermano, ¿quién se lo dicen, verdad? Primero, el padre de la fe. Y segundo, hermano, Abraham era el hombre más rico sobre la tierra. ¿Verdad? Pero entonces le dice, yo te puedo enriquecer, te puedo dar más todavía de lo que tenés. Solo que le dice, solo ganan más. Y eso es lamentable, hermano, que existen iglesias que dan las almas por el cambio de dinero, por cambio de ser mercader. Entonces, comercia con vidas humanas. Podría poner más ejemplos, pero no es mi tema. Lo que necesito es que sepamos, hermano, que el movimiento babilónico está muchas veces dentro de congregaciones. Y nos tenemos que, hermano, tenemos que saber en el movimiento que estamos si es así o no es así. Es que a eso vamos, ¿verdad? Porque nos queremos limpiar de toda contaminación. Luego dice, y el sonido de arpistas, allá me pongo más grueso de alguien, ¿verdad? Y el sonido de arpistas, músicos, flautistas y trompetas. Ah, hay músicos en Babilonia. O sea, aquí no solamente estoy hablando, obvio que lo que se habla primero son los arpistas, los músicos del mundo, ¿va usted? Los rockeros y todo eso, pues, que hermano, contaminan, ¿verdad? Pero, ¿por qué van a contaminar a alguien que ya está contaminado? O sea, si ya está diríamos, del lado de las tinieblas, pues ya está. ¿Qué más da? Y el enemigo lo que quiere, hermano, es precisamente contaminar las almas de los justos, las almas de gente que creyente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disfraza este movimiento diríamos, musical, este movimiento, diríamos, hablemoslo claro, de alabanza. No le estoy diciendo cosas nuevas, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que hay cantantes profesionales cristianos que lo que buscan, hermano, es un reconocimiento, ¿verdad? Mundial. Miren, me dieron esto, ¿verdad? ¿Cuándo vimos que cuando el Señor estuvo predicando, hubieron reconocimientos de esa naturaleza? Claro, no existían, pues, pero reconocimientos. ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús? Dice la Biblia que cuando más se extendía la fama del Señor, ¿qué dice? Lo digo, se apartaba, hermano. La fama era, y todos buscándolo, hermano, y él orando allá, apartado, donde nadie lo molestara.
Entonces, no queremos ninguna fama ni queremos contaminarnos con los mercadería de Babilonia, hermano. En el nombre de Jesús, porque eso contamina el espíritu. Y entonces cuando venga el Señor, ahí sí, se nos estaba limpiando. ¿Qué va a pasar entonces cuando venga el Señor? Definitivamente, a lavar sus ropas, ¿en dónde? La sangre del cordero, la tribulación. Lamentable. Pero entonces nosotros, gracias a Dios, hermano, que el Señor nos está dando este conocimiento. Pero tengo esto contra ti, dice 2:20 Apocalipsis, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. O sea, no era una profetisa, o si era, era de las tinieblas. Se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos. Mira, ahí se pone más gruesa el asunto, ¿verdad? Porque está seduciendo a los siervos, pero son siervos de Dios. Es que eso es lo lamentable. Son siervos de Dios que cometan actos inmorales. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que ella se nombra profetisa. Y yo no sé si usted se recuerda cuántas profetisas hay. En el Antiguo Testamento hay varias, por lo menos más de dos, o por lo menos más de una. Débora es una de ellas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, usted no mira que a alguien se le llame profetisa. No vean nadie. Lo que encuentra son las hijas, creo que son de Felipe, que eso es muy diferente que profetizado. Eso es muy diferente. Yo le quiero hacer esa salvedad. Una cosa es el don profético y otra cosa es el ministerio profético. ¿Sí? El ministerio profético, hermano, está a la misma estatura, diríamos, de los otros ministerios. Apóstol, pastor, evangelista. Nosotros, usted sabe, creemos en un ministerio quíntuple. Y creemos, hermano, y eso es lo delicado. Mire, esto es bien delicado, el tema profético es muy delicado. Igual que el apóstol, todos quieren ser apóstoles. Igual que el profeta, todos quieren ser profetas. Entonces, reconocer a alguien que es un profeta ministerial del tipo ministerio primario, hermano, es bien delicado. ¿Por qué? Porque, hermano, puede caer en esto. Si no está bien parado, hermano, se lo come la Babilonia. La Chabela se lo come. No me vivo. ¿Verdad? Por eso es que no a cualquiera reconoce como profeta. O sea, no es un don profético. Insisto, ¿verdad? El don profético es el que viene sobre todo el pueblo y el Señor da en su misericordia el don profético. Pero el ministerio profético es un ministerio primario, de orden primario. Y sabemos, hermano, por la doctrina que nosotros creemos, que hay mujeres, ¿verdad? Que el Señor ha levantado, que tienen ministerio pastoral. Se conoce, ¿verdad? El ministerio pastoral, ministerio de maestro o maestra, ministerio profético hay, y ministerio, ¿cuál es el otro? Evangelista. Lo que no creemos en nosotros en el ministerio de Benecer es que hayan apóstolas. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Y la mujer no debe de enseñorearse del hombre. Eso dice la Biblia. E incluso, hermano, las mujeres que tienen ministerio primario, que sí reconocemos que hay mujeres que tienen ministerio primario, tienen que estar bajo cobertura. Si no están bajo cobertura, hay problema. Pero entonces, esta se decía profetiza. Y cuando usted ve en el nuevo pacto, no hay profetizas, hay profetas, hay ministerio profético. Pues una mujer puede ser una profeta de Dios, no una profetisa, pero quizá es un término, ¿verdad? Pero lo que le quiero llamar la atención es que esta se llamaba profetisa, ¿verdad? Por ahí hay alguien, usted, tanta información que yo no sé si eso está bueno o está malo, pero hay tanta información al día de hoy que usted con un clic puede ver las cosas. Y hay, hermano, gente que se dice profetiza hoy, ¿verdad? Desviando un montón de gente que no tiene conocimiento. Entonces, esta profetiza enseña y seduce. ¿Qué le va a pasar a los siervos que cometen adulterio con ella? ¿Qué dice? A la gran tribulación. Ahí lo dice, no quiero ver. Creo que es el otro texto. Aquí dice, ¿verdad? Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella. Pero insisto, hermano, no es un adulterio literal, aunque también puede ser. Y usted debe saber que hay situaciones bien tremendas así de ese orden en las congregaciones, lamentablemente. Pero no está hablando necesariamente de un adulterio literal.
Está hablando de un adulterio espiritual que se contaminaron, mercadearon las almas. Entonces, arrojaré en gran tribulación, no en tribulación, en gran tribulación. Porque la rebelión, dice este texto, 1 Samuel 15:23, la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como qué, como iniquidad e idolatría, hermano, mire. Tan fácil que se ve esa palabra desobediencia, ¿verdad? Pero la desobediencia puede caer en una contaminación espiritual. ¿En qué me baso para decir lo que habla aquí? Mire, iniquidad e idolatría. Entonces la idolatría puede contaminar el espíritu. Y si la desobediencia es sinónimo de idolatría, alguien desobediente puede caer en eso. Ahora, pero barajémoslo un poco más, diría alguien, ¿verdad? ¿La desobediencia a qué? Pues nosotros tenemos, hermano, que saber a quién le hacemos caso, ¿verdad? Primeramente el Señor. Pero dentro de la congregación, pues obviamente hay ministros, delegados, ¿verdad? Pero, hermano, también tenemos que saber que es una gran bendición tener cobertura, es una gran bendición tener autoridades, porque el que no es obediente, lo que está pasando es que se va, hermano, rompe los límites, no está de acuerdo con lo que le pongan, no, hasta aquí no vas a pasar. Como usted con sus hijos, ¿verdad? O sea, mira, está bien que hagas eso, pero hasta aquí te lo permito. Si tiene un hijo, qué sé yo, de adolescente, ¿verdad? Y le pide permiso para ir al, qué sé yo, a alguna actividad, usted le pone horarios. Usted le dice, mira, hasta esta hora puedes venir, ¿verdad? Y si no, hermano, puede caer en un tema de que puede estar contaminado. Si es algo muy frecuente, pues, si es una vez, pues se le perdona y se corrige, se enseña. Por eso es que es tan importante la enseñanza. Porque lamentablemente no sé si es cultura latina la nuestra, ¿verdad? Usted? Pero lo primero que viene es que, y luego enseñamos, ¿no? Y no, la Biblia dice que primero se instruye, se enseña y después se corrige. Y el castigo, porque esto que le estoy diciendo es castigo, esa no es corrección. Una corrección es algo al alma, algo que te gusta. Ah, bueno, te gusta mucho el celular, vas a tener ahí uno de celular una semana. Ahí está corrigiendo, pero el castigo muchas veces es al cuerpo. Y dice, la vara hace huir la rebeldía del niño. Yo no sé cómo le da a usted a los hijos, ¿verdad? Pero aquí, mi amada y yo, ¿verdad? Le damos la famosa paleta. Una paleta se buscó aquella y tomó, ¿verdad? Pero entonces, hermano, una corrección. ¿Por qué razón? Porque queremos que sean obedientes, queremos que no se contamine su espíritu. Porque alguien que no se le corrige, hermano, puede llegar a un momento que ya las autoridades lo tienen que corregir. ¿Usted ha visto casos así? Yo he visto casos así. Muy lamentable. Que al final los que lo tienen que corregir son las autoridades. Fuera. Y a eso sí no se les ponen al brinco. ¿Viste? Ya están muy suavecitos, ¿verdad? Ni modo, y tienen el gran garrote ahí y la pistila. Me recuerdo que una vez estaban pasando, ya hace muchos años de eso, creo, por televisión un programa que se llevaban a los niños, creo que es aquí en los Estados Unidos, los niños o los jovencitos que eran muy problemáticos, se los llevan a un lugar de la cárcel para que vean a las correcciones, ¿verdad? Para que vean cómo, y les mandan a los más gruesos, aquellos que ya tienen una condena encima, ¿verdad? Y les hablan, ¿verdad? Que ese es un programa y toda la cosa, pero les dan una asustada, hermano, que hay niños que dicen, ya no quiero estar aquí, ¿verdad? Me quiero ir a mi casa, dice. Bueno, hace caso, ¿verdad? Sé obediente, porque mira, este va a ser tu final, le dicen en otras palabras. Entonces, la desobediencia, hermano, puede contaminar el espíritu. Tengamos cuidado con eso. Pero le estoy hablando de niños, de jóvenes, pero ¿qué de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué de nosotros en el trabajo donde estamos? Porque la Biblia dice también que tenemos que honrar a nuestros amos, dice la Biblia, utiliza un lenguaje de ese tiempo. A nuestros jefes, pues, tienen autoridad sobre nosotros, ¿sí? En lo que respecta al trabajo, tienen autoridad sobre nosotros. Los ministros que el Señor nos ha puesto sobre nosotros. O sea, tantas cosas, hermano, que tenemos que tener cuidado de tener esa obediencia
de poder honrar a la cabeza. Cuando nosotros honramos, el Señor nos honra a nosotros. Amén. Sigamos. Angustia de espíritu. Mire, esta es otra enfermedad. La angustia de espíritu. Dice Éxodo 6:9, ¿cómo voy el tiempo? Ya. Así habló Moisés, bien dijo alguien, pero bien tarde. Habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le escucharon. Mire, Moisés les estaba, no sé si predicando, les estaba explicando qué era lo que iba a pasar, pero dice que no le escucharon. ¿Por qué no le escucharon? Por la angustia de su espíritu. ¿Y por qué tenían angustia de su espíritu? Porque, hermanos, los estaban presionando de una forma tremenda. Hablando, mire, centrémonos propiamente en el trabajo. Hay gente, hermano, que está presionada de una manera tal en el trabajo, que tienen 2, 3 trabajos, ¿verdad? Y yo no digo, hermano, que no tengan necesidad y deban de hacerlo, pero tiene que ser todo con equilibrio, ¿verdad? Con equilibrio. En esta nación, lamentablemente, vemos muchos eh, hermanos latinos con nacionales, ¿verdad? Que pasan por eso, lamentable, ¿verdad? Pero el Señor lo que no quiere es que haya angustia de espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien tiene angustia de espíritu, ¿qué dice este versículo? No escuchan. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra, que no es oír todo, ¿verdad? Si oímos solo malas noticias, no nos vamos a alimentar. El oír la palabra de Dios. Pero si a alguien le tienen constantemente una carga que tiene que cumplir en el trabajo, por ejemplo, o en la casa, que le voy a decir algo, esto es familiar. Ya vamos a dar temas familiares, primero Dios, pero esto es familiar. Cuando alguien está mal, no está mal, sino está mal en un trabajo, tiene demasiada presión. ¿Sabe qué es lo que quiere encontrar en su hogar? Paz. Eso es lo que quiere. El Señor nos tuvo con mi esposa amada allá en Los Ángeles unos añitos antes de venir aquí, y el Señor nos estuvo ministrando en el área de administración. El Señor nos puso, gracias a Dios, encargados del área. Entonces ministramos mucha gente. Y hermano, a veces miramos un caso de una pareja, un hermano hondureño, por cierto, que no voy a decir nombres, ¿verdad? No creo que me esté oyendo. Pero el hermano, mire, trabajaba, se le veía, trabajaba en la construcción. Yo le miraba sus manitas, hermano, bien acabadas, de cómo trabajaba duro, duro. Pero él me decía, hermano, yo lo que quiero es que cuando llegue a mi casa ya no tener peleas, porque me paso peleando todo el día. ¿Ah? Pero en la casa, hermano, debe ser un refugio, que debe ser un paraíso, ¿verdad? Un huerto, una delicia, porque eso es huerto, ¿no? Es una delicia. A veces, hermano, se convierte en un campo de batalla más que el trabajo. Y entonces, hermano, cuando alguien está así tan atribulado, hermano, tiene problema de oír, ya no escucha. Y tantos problemas que vienen derivados a que no se ponen de acuerdo. Fíjese que uno de los principales problemas que nosotros encontrábamos allá, entre parejas, era la falta de comunicación. Porque los dos, en algunos casos, tenían horarios diferentes. Entonces él salía a las 4 de la mañana y ella solo le ponía su lunch. Y ahí no lo miraba hasta altas horas de la noche. Y llegaba y ya solo a dormir. Y así el círculo, ¿verdad? Y nunca se comunicaban. Y los hijos, hermano, bien, gracias, ¿verdad? Peor todavía. Entonces es bien delicado el tema del escuchar. El escuchar entonces viene también en un asunto de comunicación, ¿sí? Hay veces que la gente oye, pero no escucha, es diferente. Entonces nos tenemos que sentar a platicar con nuestra pareja, con nuestros hijos, para ponernos de acuerdo, restablecer la comunicación, pero ¿cómo van a escuchar si lo que tienen son cargas? Pero lo primero hay que ministrar esas cargas, hay que liberar esas cargas para que después entonces haya un buen escuchar, servidumbre entonces angustia de espíritu. Voy rapidito. Job 7:11 dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, imagínense. ¿Ha escuchado usted gente que no tiene alabanzas, sino que tiene, ¿qué? Quejabanzas. Y que solo quejándose, hermano.
lamentablemente en algunos casos, no voy a decir que todos, en algunos casos lo que tienen es angustia de espíritu. Algo les está afectando. Cuando usted escuche a alguien que constantemente se está quejando, que no está de acuerdo con nada, ah, normalmente, fíjese que ahí mismo lo dice el texto, normalmente es alguien que está amargado. Amargura de alma y como consecuencia, angustia de espíritu. ¿A quién se parece ese ejemplo? A Ana. Dice que era estéril, ¿no? No podía tener hijos porque tenía amargura de alma y angustia en el espíritu. Y entonces completa el ciclo. Cuando alguien tiene angustia en el espíritu, quiere amargar su alma, hay esterilidad. Y no estoy hablando necesariamente del cuerpo. Estoy hablando de esterilidad en todo lo que haga. No hay frutos. ¿Sí? Como dicen, lo que gana se va en saco roto. O sea, hay problema ahí en su ser integral. ¿Pero por qué? Porque hay angustia de espíritu, pero el Señor nos viene a ser libre de todo eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ya voy a ir terminando. Mire, este es 11 seco. Como no sabes cómo viene el espíritu, mire qué tremendo ese texto. No sabes cómo viene el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco hay la obra de Dios que todo lo hace. Entonces, quiero poner esto de base. Ya solo déjeme darle un texto más y vamos a tomar la cena. Pero mire, si lo que dice ahí es que el espíritu viene a quién, a los huesos de la mujer, veamos el texto. No dice a los huesos de la mujer, a los huesos del que tiene en el vientre. Entonces entendemos, hermano, que este es algo que nosotros lo creemos como ministerio. Creemos que el espíritu mora en los huesos. Es muy probable. Así como hay quienes dicen que el alma mora en la sangre. No sé, probablemente. A lo mejor quién sabe, ¿no? Pero aquí el texto bíblico me habla de huesos relacionados con el espíritu. Entonces lo que yo veo es que cuando hay un problema en los huesos, muy probablemente nos esté hablando de problemas en el espíritu. ¿Me sigue? Entonces, es muy probable que haya temas con el espíritu cuando está hablando de huesos. Entonces, mire, la envidia. Proverbios 14:30. Un corazón pacífico es de vida del cuerpo. Hay que ser, take it easy, como dicen en su pueblo, dice, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, no hay que acelerarse. Corazón pacífico es vida al cuerpo. Pero la envidia carcome los huesos. Entonces, cuando estamos hablando de huesos, estamos hablando de espíritu. Entonces, alguien que es envidioso le va a contaminar su espíritu. Mire cómo dice esta versión. Ay, perdón, me pasé al otro. Pero sigamos con este. La envidia. La envidia. Hermano, como dijo alguien también, ¿verdad? Si la envidia fuera ¿qué? Tiña, ¿cómo dice? Todos estudiamos. Y ese color tiñoso, dice, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Porque nuestro corazón, hermano, tiene que estar tranquilo con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Que le dé al vecino, eso es problema del vecino. En las congregaciones también, ¿verdad? Pero miren, que él ha de venir, ya está predicando, ¿verdad? Amén. Ya está predicando. Pero si el Señor tiene un llamado para cada uno, el Señor tiene dones para cada uno. Y nosotros tenemos que saber cuáles son esos dones y cuál es el llamado que tiene para nosotros. Es algo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Pero no tengamos envidia de nada ni de nadie, porque eso puede contaminar. Yo quisiera dejarlo aquí, mire, avanza el tiempo. La falta de confesión, y yo me quiero quedar ahí, que esto es muy importante. La falta de confesión, el pecado oculto, puede contaminar el espíritu. Salmo de 32:3, hasta que no lo confesaba, dice esta versión Las Américas, se consumían mis huesos. Mientras no confesaba algo, sus huesos se estaban consumiendo. Mientras no confesaba lo que tenía que confesar, su espíritu se estaba contaminando, se estaba consumiendo. Y otra versión que dice que sus huesos se envejecían, creo que es esta, gimiendo todo el día. Mira, esta es la versión del oso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y yo me quiero quedar ahí, hermano. Mire, qué tan importante es que si nosotros
Sabemos que tenemos algo ahí dentro. Y ya no es oculto, porque el pecado oculto es algo que no sabemos. David decía eso, ¿verdad? Señor, líbrame de los pecados aun que me son ocultos. Porque él empieza a investigar cuando cometió el adulterio con Betsabé. Betsabé fue, ¿verdad? Cuando cometió el adulterio con ella, él empezó a revisar su vida y dijo, pero si yo jamás me había pasado esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si soy un guerrero? Soy un Elohim. Y él empezó a revisar y dijo, ya sé por dónde viene la cosa. No se había puesto a investigar, fíjese. Nosotros, hermano, por favor, le quiero decir, tenemos que investigar. ¿Quiénes fueron nuestros padres? Mire, si usted lo puede hacer, magnífico. Hasta tercera y cuarta generación sería excelente. Hasta tercera y cuarta generación sería muy bueno. Que sepamos quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Porque nosotros seríamos la cuarta generación. Yo más o menos hice una investigacioncita. Lamentablemente ya algo tarde. ¿Verdad? Caí en varias faltas, ¿verdad? Como todos nosotros tenemos faltas. Hermano, cuando me doy cuenta, hay cosas en mi familia, padres y abuelos, que uno termina imitando. Hoy el hermano Sergio Apóstol está predicando mucho de la imitación, ¿verdad? Imitar los buenos modelos. Pero uno lamentablemente termina imitando. Decía el hermano Tonel Ríos en una prédica, lo escuché hace muchos años, cuando dice, miren, es que se terminan pareciendo al ministro, decía él, ¿verdad? La secretaria, todos empiezan a hablar como él, decía él. Y dice, aún en lo natural, decía él, tal vez alguien no conoció a su abuelo, pero termina caminando igual que el abuelo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la genética, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que investigar qué problemas tuvieron. Yo algunas veces le he dicho a mis hijos algunas cosas, por ejemplo, o cosas de salud incluso, usted sabe, cosas de salud que uno tenga y que los hijos a veces no saben. Decir, mira, tu abuela, mi mamá, en mi caso, yo les decía, padeció, por ejemplo, de presión alta. A mí, gracias a Dios, no me afectó eso, pero tengo otro tipo de asunto, ¿verdad? Que se lo quiero contar a mis hijos para que cuando sepan ellos que si en algún momento tienen un problema así, dice, esto es genético. Incluso usted va a una consulta médica y el médico, ¿qué le dice? ¿Cómo era? Sí. Y más si sufre de un ataque cardíaco o algo, le pregunta cuál es su historia, ¿verdad? Entonces, hermano, sepamos. Y David empezó a investigar, dijo, ya sé por dónde vino esto. Mi madre me concibió en pecado. Y ahí probablemente me contaminó, probablemente. Son muchas razones por las que hay que investigar. Yo lo quiero dejar ahí un minutito para que meditemos y examinemos nuestro corazón si hay algo que debemos de ser limpiados. Hoy el Señor nos limpia. Oh Señor, tú conoces nuestro levantar y acostar, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, tú conoces nuestras ofensas, Señor. Desde ya te pedimos perdón. Y si hemos ofendido a alguien más, Señor, vamos a pedir perdón también. Pero queremos estar a cuentas contigo, mi Dios. Queremos ser limpios de cuerpo, alma y espíritu. Queremos, Señor, la sanidad que viene de parte tuya. Esa sanidad completa, Señor. Oh, Señor amado, aún sanidad en el cuerpo. Si alguien padece de una enfermedad en esta mañana, Señor amado, que por medio de tu cena bendita, Señor, haya un espíritu de sanidad, de toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús, toda enfermedad la llevamos cautiva a la cruz del Calvario, Señor, porque tú pagaste por esas enfermedades, Señor. Y todo decreto, dice tu palabra, que era contrario, fue clavado en la cruz. Nosotros nos arrepentimos, Señor, como pueblo tuyo por toda falta, toda ofensa, todo pecado, Señor, a un pecado que nos es oculto, Padre amado, perdónanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, límpianos. Queremos estar listos cuando tú vengas en tu parucía, Señor, y estar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo.
Medita ahí en tu corazón. Oh, gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Padre amado. Aleluya.